Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy os traigo un vídeo sobre el potente Huawei Watch GT Runner, el último lanzamiento de Huawei para los más deportistas. ¿Pero quieres saber sus trucos? Hoy vengo con un vídeo de esos que gustan mucho a los usuarios que ya se lo han comprado o que están pensando en comprarlo. Y por cierto, te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo a este potente modelo con sus mejores precios. Y si eres un runner, quédate hasta el final, que te voy a contar los mejores trucos para runners con varias sorpresas. ¡Comenzamos! ¿El qué, David? AOD. Es un modo que permite activar en el reloj una esfera que nunca se apaga, a modo de reloj tradicional. Lo curioso de esto es que la esfera que seleccionamos tendrá una segunda esfera, entre comillas, para este modo especial. ¿Quieres activarlo y tener en tu reloj siempre la hora? Pues para ello vete a Ajustes, Esfera del reloj e Inicio y activamos AOD. Te avisa que se reducirá la batería como es lógico y confirmamos. Justo debajo tendremos otra opción llamada Ver Aner Reloj, alguna traducción rara, donde nos avisa que se utilizará una pantalla AOD específica si la esfera la tiene y si no, se utilizará la predeterminada. Aquí podremos elegir el estilo predeterminado entre 5 diferentes e incluso ajustar algunas opciones disponibles como los colores. Desde este menú también vamos a poder decidir si al levantar la muñeca se muestra la esfera del reloj o la esfera AOD y por tanto tendremos que hacer clic o tocar sobre la pantalla para acceder a los menús. Pero ¿cómo sé si la esfera que voy a instalar tiene también una esfera AOD? Es muy fácil. Cuando vas a instalar una esfera desde el Marketplace de la aplicación de Huawei Salud, pinchando sobre ella se te abre la ficha y si te permite deslizar hacia la derecha, allí vas a poder ver la esfera AOD que viene integrada. Y si quieres proteger al máximo tu reloj, ya que por ejemplo pueden verse todas tus notificaciones, contactos, llamadas o música, puedes protegerlo directamente con un código PIN de 4 o más dígitos, al igual que pasa en tu smartphone. ¿Por qué no? Un dispositivo cuyo precio te dejo justo aquí debajo en la descripción también merece una buena protección ante posibles robos o pérdidas, ¿verdad? Para ello nos vamos a ir a Ajustes del reloj, PIN, Habilitar PIN e Introducir nuevo PIN. Si dejamos que se bloquee la pantalla o que se muestre la pantalla AOD y lo tocamos de nuevo, vemos como no tiene ningún bloqueo. ¿Qué ha pasado aquí? Simplemente tenemos que activar la opción dentro de Ajustes del reloj, PIN y bloqueo automático. Si lo probamos ahora, vemos cómo nos pide ese código PIN que hemos configurado para poder acceder de nuevo a todas las funciones de este potente reloj. Si te gusta la espectacular esfera que viene de fábrica en este GT Runner negro, pero no acaba de convencerte o necesitas algo que sea más tuyo, más a tu estilo, te voy a decir dónde descargarte cientos de esferas gratis. Tan solo tienes que dirigirte a la app de Huawei Salud, dispositivos, pinchar sobre GT Runner y en esferas del reloj. Aquí nos va a llevar al espectacular Marketplace de Huawei de esferas, donde tendremos que seleccionar la pestaña de gratis. Desde este espectacular menú podremos deslizar de derecha a izquierda y también hacia abajo para ver los cientos de esferas gratuitas que tienes para descargar. Seguro que hay alguna que te gusta. Además, si vas hacia atrás podrás seleccionar la pestaña de mías y así actualizar o borrar de tu reloj las esferas que no te gusten. Seguimos. Y seguimos con uno de los trucos más chulos que funcionan en este reloj. Si necesitas moverte por ciudades que no conoces o eres un buen viajero que no quieres estar mirando el móvil continuamente, vas a poder usar tu smartwatch como guía de ruta. Como hice en el vídeo de los mejores trucos del Huawei Fit 2 que te dejo por aquí arriba, simplemente vas a tener que instalar la app en tu smartwatch de Petal Maps, si no te viene ya instalada por defecto, como ha sido mi caso. Y por si no la tienes, también tendrás que instalar la app de Petal Maps en tu smartphone, claro. Cada vez que iniciemos una ruta en la app de Petal Maps, nos irá avisando de las direcciones a tomar y la distancia hasta la siguiente indicación. Algo así como lo que nos va cantando el propio asistente de Google Maps, pero desde el reloj, sin tener que llevar el móvil encendido y consultándolo siempre. Muy cómodo y con esta pantalla muy accesible. Por otro lado, existe una app llamada Navigation G-Maps View que te permite utilizar Google Maps y recibir el mismo tipo de indicaciones en tu reloj. Para ello, vamos a instalar la app tanto en el smartwatch como en el propio smartphone a través del código QR del reloj y le damos todos los permisos que nos solicita, que son bastantes. Cada vez que iniciemos una ruta en Google Maps, automáticamente te van a llegar todas las indicaciones a tu muñeca.
Además, esta app te va a permitir alguna personalización extra más allá que Petal Maps, por ejemplo, cambiando los colores o el tamaño de las indicaciones. Y ya que hablamos de apps, un truquito para los que les gusta hacer fotos sin tener que usar el modo selfie. Vamos a tener la opción de controlar la app de cámara de tu smartphone, incluso si la pantalla está bloqueada. Pero claro, solo está disponible para teléfonos Huawei. Y en el próximo vídeo veremos si se puede usar con iPhone, así que suscríbete para no perderte qué tal funciona el GT Runner con un iPhone. Tendremos temporizador de 2-5 segundos e irá vibrando cada segundo para avisarnos del tiempo que queda y posemos muy bien en nuestra foto. Un truquito bastante sencillo, seguimos. Como ya vimos en la review del GT3 a fondo, que te dejo por aquí arriba, vamos a poder instalar decenas de aplicaciones adicionales al reloj. Para ello únicamente nos tenemos que ir a la app de Huawei Salud, dispositivos, GT Runner y bajaremos hasta la App Gallery. Una vez aquí podremos elegir entre un número de apps interesante para descargar que, pese a no ser tan extenso ni tan completo como las de Garmin, tienen algunas interesantes, como puede ser la calculadora, la cual funciona muy bien y te puede ayudar en algún momento que necesites. Ojo, no está disponible para todos los países, tenlo en cuenta. Radarbot, una app que en España triunfa mucho y que te va a avisar de dónde se encuentran los radares de velocidad en tu carretera. O por ejemplo, los workouts, varias aplicaciones de ejercicios como ejercicios en casa, Fit o Fitify Workouts que nos van a ayudar a entrenar con tan solo usar el reloj, muy cómodo. Y ya que hablamos de aplicaciones, tienes que saber que también vas a poder jugar desde tu reloj. ¿Sabes ese momento en el que no tienes tu smartphone cerca o lo tienes bien guardado en la mochila y te aburres? Pues tranquilo que te traigo una solución muy sencillita. Nos vamos a ir a la app de Huawei Salud, dispositivos, GT Runner y bajaremos hasta App Gallery. Eso sí, no vamos a tener tampoco muchas opciones de juegos, pero algunas van a ser sencillitas e interesantes como el Numpush, un puzzle numérico bastante sencillo, el Wordpush, otro puzzle, pero en este caso de palabras para adivinar qué palabra se esconde, así como el 24 Count, un juego de números para mejorar tu cálculo matemático con sencillas sumas, restas y multiplicaciones. Como te decía, por el momento muy poquitos juegos, pero seguro que se van a ir ampliando. Y si está claro, si por algo destaca este reloj es por estar orientado al running y a los deportes. Y ahora te voy a mostrar varios truquitos que seguramente no sabías. Por ejemplo, vas a poder emparejar tu reloj con monitores de pecho. Sí, puedes emparejarlo con monitores también de cadencia y de potencia simplemente accediendo al menú de Bluetooth. Tienes un apartado específico con recomendaciones de entrenamiento según la carga de entrenos que lleves, como la carga del ejercicio, que es una puntuación numérica de tus entrenos acumulados. El índice de ejercicio te va a indicar si debes bajar o subir tu volumen de entrenos. La recuperación te indica las horas desde el último entreno recomendadas para recuperar al 100%. El VO2 máximo y, sobre todo, una cosa que me ha gustado mucho, los tiempos previstos. Te va a dar una estimación de carrera para 5 kilómetros, 10 kilómetros, media y maratón completa. También vas a poder modificar la información que ves en carrera en las pantallas de datos. Para ello nos vamos a ir a ejercicios, correr al aire libre, le vamos a hacer clic sobre la rueda dentada y visualización de datos. Elegiremos la tarjeta que queremos modificar y lo adaptaremos a nuestro gusto. Y por último, las rutas GPX. Únicamente descargando el archivo en un smartphone y cargando el archivo desde la app. Para ello nos iremos a la pestaña de Yo, Mi ruta, Seleccionar ruta. Y si tenemos ya varias cargadas, seleccionaremos una de ellas y pincharemos sobre los 4 puntos y haremos clic en enviar a dispositivo wearable. Desde este momento simplemente nos vamos a tener que ir a senderismo o caminata al aire libre, pinchar sobre la rueda dentada y acceder a rutas. Aquí seleccionaremos cuál de las dos rutas que tenemos cargadas queremos seguir. Si bien sabemos que desde el propio reloj podemos subir música solo en Android y reproducirla, quizás no sepas que si tienes conectado tu smartphone también puedes controlar Spotify. Para ello te tienes que ir a la app de Huawei Salud, dispositivos, GT Runner, música y controlar la música del teléfono. Después nos vamos a ir a Spotify en el smartphone y también al reloj, al apartado de música. Si aquí no te aparece la música de Spotify, tienes que pinchar sobre los puntitos o bien darle al play en el móvil y después ya vas a poder controlar Spotify. Por lo que parece, y en la última actualización se puede retroceder a la canción.
aunque en las pruebas que yo hice todavía no estaba disponible. Y por último, Strava. Sí, una de las mejores apps y más conocidas a nivel mundial para controlar, medir y compartir tus actividades deportivas, resulta que está disponible para sincronizar directamente desde el GT Runner. Pero como es bastante complejo, lo voy a dejar para otro vídeo, así que suscríbete para no perderte cómo sincronizar este GT Runner con Strava. ¿Y qué te han parecido estos trucos del GT Runner? Te recomiendo que eches un vistazo a la espectacular review del GT3, un reloj prácticamente idéntico, y como no, suscríbete al canal y déjame un like.